Muy bien, vamos a continuar. En la clase anterior hablamos sobre la fonología y la prosodia, que también lo asociamos ahora con comprensión lectora, ¿verdad? Y también vamos a trabajar entonces de dónde surgen esos sonidos. El aparato de fonación produce la voz y los órganos que intervienen en esta función son pulmones, bronquios, diafragma, tráquea, laringe, cuerdas vocales, glotis, faringe, boca, nariz, paladar duro, el velo del paladar, la lengua y y dientes y labios, perdón. Bueno, cuando nosotros respiramos y estamos inhalando nuestro aire y a la hora de exhalar, en un momento determinado nosotros tenemos esa respiración. Tenemos otra situación, es que también estamos en un momento determinado empleando los labios, ya sea inferior o superior, también los dientes. Cuando nosotros pronunciamos la letra B, P, ahí es cuando hacemos el movimiento de la boca y de los labios para poder establecer cuál es la función en cada uno de ellos. Yo no podría hablar mucho tiempo sin respirar, ¿verdad? Es decir, esa inspiración que yo voy a hacer de aire me permite a mí continuar hablando, pero no puedo solamente obtener en un sorbo, ¿verdad? En una respiración y seguir hablando por un largo tiempo, no, no puedo. Tengo que respirar y hacer las pausas necesarias. Tenemos también que las vibraciones de las cuerdas vocales abren y cierran la glotis y se produce un sonido neutro, que es la voz. Ese sonido aproximado de la vocal A. Nosotros regularmente siempre vamos a estar emitiendo sonidos, porque ya es parte de nuestra naturaleza el tener una interacción con otro ser humano, pues siempre vamos a ejecutar, a transmitir algunas palabras. Entonces ese sonido neutro llega por la faringe a la cavidad bucal. La posición de la boca y la lengua, es decir, articulaciones, modifican ese sonido original produciendo las distintas vocales A, E, I, O, U. Si observamos la mayor fuerza en la pronunciación de las vocales pueden ser de primer grado de perceptibilidad A, de segundo grado de perceptibilidad E, O, y de tercer grado, y nosotros conocemos, ¿verdad? En un momento determinado sabemos que las vocales cerradas son I, U, y si ustedes las mencionan nuevamente, vamos a llamar vocales fuertes o abiertas, en este caso A, E, O. ¿Por qué situación? Si ustedes las mencionan en este momento, van a abrir completamente la boca. Por eso es que se llaman vocales fuertes o vocales abiertas. Para las vocales débiles o vocales cerradas son I, U. Y ahí vemos que la boca no se abre tan extensa como las anteriores. También se clasifican nuevamente, ¿verdad? En vocales abiertas y cerradas. La letra A es la más abierta, la E y la O son intermedias, la I y la U son totalmente cerradas. La escala orgánica en la pronunciación de las 5 vocales conforme al aparato fonador es A, E, I, O, U. La escala gradual en la sonoridad y la fuerza al emitir es A, O, E, I, U. En este caso, las últimas dos vocales, como son débiles y como son cerradas en la pronunciación, pues es una escala menor. Acá entonces dice, la clasificación de las vocales según Helva, basándose en la posición de la lengua, las vocales pueden ser anteriores o paleatales. ¿Por qué nosotros vamos a llamar anteriores? Porque vean cómo pronunciamos I, E. Y nosotros el sonido no lo estamos emitiendo de adentro hacia afuera, sino simplemente el sonido queda en un nivel intermedio y hagan ustedes en casa, pronuncian I, E. No estamos haciendo completamente la abertura. Dice posteriores o velares o U. ¿Y por qué vamos a hablar velares? Porque tenemos el velo del paladar, en este caso en uso para pronunciar O, U. Y en un momento determinado media o neutra a la letra A. Según Orchel, las vocales se clasifican en gutural, palatal, labial e intermedias. Otra vez,
Gutural A, palatal, es decir, del paladar, y labial U, porque en este caso él hace mención de cómo tiene la función de las partes en un momento determinado al pronunciarlas. Intermedias, E, O. ¿Alguna duda con respecto a las vocales abiertas, cerradas, de cómo aparece el aparato fonador en un momento determinado, cada uno de sus otros órganos inmersos en el mismo? No, señor. Muy bien, gracias. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, perdón. Tenemos acá entonces. Cuando nosotros en un momento determinado vamos a utilizar los labios y los dientes frontales, los alveolares, el paladar o el velo, ya automáticamente aquí me va a decir cómo. Dice que la clasificación de las consonantes basadas en la articulación de los sonidos, pero con la intervención de los órganos, se clasifican de la siguiente manera. Y dice bilabiales, con los dos labios, y hagan ustedes la práctica en casa y pronuncien BPM. Automáticamente podemos observar que son los labios los que generan esta gesticulación y el sonido como tal. Labiodentales, es decir, los labios con los dientes, dice el labio inferior con los dientes superiores, es la parte de los dientes de arriba y el labio de abajo. Y veamos, F y V. Ahí nosotros ya estamos utilizando esta parte. Y por eso esa situación de la cual habla que son labiodentales. Vamos a llamar interdentales cuando la lengua con el borde de los dientes incisivos, es decir, con los que nosotros masticamos o damos mordidas, vamos a pronunciar la letra C y la letra Z. Entonces, nuevamente, interdentales C, Z, y si nosotros hacemos el sonido de cada uno, dice, ¿verdad? Ahí se pronuncia y ahí podemos observar cómo la lengua y los dientes están pronunciando o generando ese sonido. Los dentales nos dice que es la punta de la lengua con cara posterior de los dientes superiores. D y T. Ahora vamos a hacer el sonido de la D. Es z, z, y de la T es z, z. Ahí estamos utilizando la punta de la lengua y los labios. Ahí nos está dando a nosotros entender cómo funciona. Alveolares, punta de la lengua con la encía o el alveolo. ¿Y cuál es la encía? Es la cavidad, ¿verdad? Que tenemos superior de la boca como tal por dentro. Y estas las vamos a utilizar para pronunciar S, N, L, R, R. ¿Cuál es su sonido en ellas? Decimos la S, N, L, R, ¿verdad? Y R en este caso sería más fuerte, ¿verdad? A eso se refiere. Luego tenemos las palatales, paladar duro y la parte anterior de la lengua para pronunciar che, doble L, ñ. En este caso decimos ts, ts, para el sonido. Y para la doble L decimos l, la ñ, ¿verdad? A eso se refiere porque vamos a llamarle nosotros palatales. Y los velares o guturales, el velo del paladar, donde nosotros también dice guturales por el gusto como tal, y la parte posterior de la lengua, K, Q, C, J, G y X. Esta sería la clasificación según el órgano que va a intervenir para articular o pronunciar cada una de las letras. Tenemos la clasificación también de las consonantes por la forma de contacto a los órganos, ya sea complementa o momentánea, o de mayor o menor frotamiento. Es decir, cómo vamos a encontrar la participación de los órganos de forma permanente al pronunciar las palabras de las letras siguientes o en su momento
de cómo interviene en forma momentánea estos. Está la primera, dice oclusivas o explosivas. Son las consonantes en cuya articulación interrumpe momentáneamente la salida del aire. La P, la T, la M, la N, la C. Y al pronunciar K, K, Q. Por ejemplo, nosotros decimos pelota, pipa. Vean cómo se corta y se interrumpe ese sonido. Tomate, coco, cuna, copa, cama. Ya nosotros al hacer esa K, hace la división, esa ruptura que se tiene. Tenemos las líquidas, que sería la L, la R, son líquidas cuando la articulación en la sílaba, por ejemplo, bra, bre, bri, bru, bru y bla, ble, bli, blu, blu, las consonantes se articulan con las líquidas L, R y se llaman licuantes también, porque en este caso vamos a tener una combinación de las mismas y que su combinación pues pasa a ser, ¿verdad? Función de la anterior. Por ejemplo, dijimos la combinación de la B con la R, y ahí ya hay una articulación. Entonces va a ser líquida porque pasa, ¿verdad?, al sonido de la siguiente. Otra vez, bra, bre, bri, bro, bru. Y esta es una combinación. Fricativas, en este caso vamos a encontrar a la F, la Z, la S, la L, la doble L, la J, la G y la C. Por ejemplo, C o sí. Fricativo es el sonido que se pronuncia con fricción. A las letras S también se le llama sibilante o silbante, porque es una duración más larga que se establece. Por ejemplo, nosotros decimos foca y la pronunciación de la F con la O se queda así largo. Foca, ¿verdad? Ya se establece esa fricción a establecer. Por ejemplo, Cecilia, ya se estableció esa pronunciación que nosotros estamos hablando. Luego tenemos las africadas, que serían la che y la ñ. Africado es el sonido cuya articulación consiste en una oclusión. Y dijimos que la oclusión es el rompimiento de la primera sílaba con la segunda. Sucesivamente entre los mismos órganos. Decimos chino, choza, chimenea, y ya escuchamos ese rompimiento de la primera sílaba. Niño, moño, uña, paño, y ya hicimos nosotros esa separación de la cual estamos hablando. A eso se refiere esta otra clasificación según los órganos que intervienen de forma temporal, de forma momentánea o bien sea de forma permanente en la pronunciación de las palabras. ¿Alguna duda respecto a esto, Pablo, Cristian? No, señor. Muy bien. Gracias por responder.